Pero cuando estamos con el Señor, estamos confiados que Él es el que dirige nuestras vidas. Definitivamente. Es hermoso ver tantos rostros, tantas caras, unos que se ausentan, otros que regresan, y así estamos, pues. Hay una historia que me llamó la atención en estos días anteriores, ¿verdad? Es la historia de un jovencito, bueno, ya es adulto ya, pero este joven, este niño, cuando era niño, ¿verdad? Nació sin piernas y sin brazos, ¿verdad? Un muchacho australiano que su infancia fue bastante dolida, con muchos temores y con muchos miedos. Decía la hermana acá que nosotros tenemos miedo, pero confiamos en el Señor, ¿verdad? Imagínese ese niño sin brazos y sin piernas, todo el bullying que pasó durante su niñez, durante su juventud. Se intentó suicidar en varias ocasiones, en el baño de su casa, en la piscina, porque no sabía cómo enfrentar, estaba lleno de miedos. Pero el Señor obró en él, ¿verdad? Porque cuando él conoce al Señor, él dice que todo ese temor que tenía se fue. Y lo edificó de tal manera que hoy en día tiene muchas más bendiciones y más cosas que aquellos que tienen brazos y piernas. Amén. Es escritor de libros, es pastor, predica por todas partes del mundo, tiene una hermosa y linda esposa cristiana, tuvo 4 hijos, sus finanzas están... Entonces, definitivamente, allí podemos ver que para Dios nada es imposible, ¿verdad? Y si lo pudo hacer con Él, más lo puede hacer con nosotros. Bendito sea el Señor. No permitamos que el miedo, que el temor nos robe el futuro lleno de esperanza que tiene Dios para nosotros. No permitamos eso. Vamos a Isaías 41, ¿verdad? Isaías 41. Le exhortamos que tome su Biblia, ya sea su Biblia digital o su Biblia física, los que están presentes, los que están virtualmente también. Y vamos a Isaías capítulo 21. Vamos a leer el primer capítulo, el primer versículo. Isaías 41. El título de en la versión de Reina Valera dice Seguridad de Dios para Israel. Seguridad de Dios para su pueblo. Nosotros también somos su pueblo, somos hijos adoptados, ¿verdad? Por la sangre de Cristo. Dice así, escuchadme, costas y esfuércense en los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Los siguientes paso en paz por camino por donde sus pies nunca había entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo, como los posteros. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Bendito sea el Señor. Y aquí en este versículo es que queremos llegar, ¿verdad? Para empezar, dice, no temas. ¿Por qué el Señor es tan enfático en que nosotros no temamos? Simplemente porque el temor no viene de parte de Dios. Amén. El temor no se origina en el Señor. Aleluya. El temor es una sensación
una alarma interna que a veces se nos despierta de tal manera que nos sentimos amenazados. Cualquiera sea la circunstancia. Ese sentimiento de amenaza nos hace sentir inquietos, nos hace sentir inseguros, nos hace sentir que algo puede llegar a suceder. Y es en esos momentos que muchas veces nosotros, nuestra fe cae. Porque nos dejamos llevar por la circunstancia y no por la fe. Caminamos por lo que está sucediendo y no por la fe. No seguimos lo que dice la palabra, que dice que caminamos por fe y no por vista. Entonces, no temas es algo que debe estar grabado en la conciencia del creyente, del Hijo de Dios. ¿Y por qué no debemos temer? Porque tenemos a nuestra espalda, a nuestro frente, alguien que está luchando nuestras batallas. Alguien que se comprometió por amor cuando nosotros éramos enemigos de Él, porque la palabra dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Él fue capaz de demostrar lo que Jesús dijo: amar a tus enemigos. Él nos amó a nosotros antes de que nosotros viniéramos a Él, antes de conocernos. Entonces, si el miedo, el temor, no viene de parte de Dios, no viene de parte de la luz, porque Dios es luz, entonces ¿de dónde viene el miedo? ¿De dónde se engendra el miedo? ¿De dónde se origina el miedo? ¿Qué pasó allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, cuando cayó en pecado la humanidad? Adán tuvo miedo y se escondió. Pero antes no tenía miedo. Cuando andaba en el Señor no tenía miedo. El miedo se engendra en la humanidad desde ese inicio del pecado. Ese miedo engendra ¿qué? Ese miedo engendra seguridad. Ese miedo engendra incertidumbre, familia. Así que cuando nosotros tenemos miedo, tenemos que decir al miedo que no pertenece a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no viene de parte de Dios y nosotros somos hijos de Dios. Amén. Venimos desde la potestad de la oscuridad a la luz del Evangelio de Cristo Jesús. Y eso es una bendición que tenemos que estar grabados todo el tiempo. Entonces, el salmista, ¿verdad? Nos habla de que Dios quiere que sepamos que podemos contar con Él. Para todo. ¿Ok? Para todo aquello que es digno de respeto. Para todo aquello, a esos proyectos que hagamos con rectitud, a esos proyectos que hacemos con honestidad. Ahora que vienen los taxes, ¿verdad? Seamos honestos al llenar los taxes. Seamos honestos, porque es más, a nosotros como creyentes vamos a ser probados mucho más que los que no son creyentes. ¿Por qué? Porque ya los no creyentes ya están en el mundo. Ya son parte de él. Entonces, esos proyectos, esas ideas, esas cosas que hacemos a veces que está oculta, que nadie nos ve, es allí donde debemos manejarnos con rectitud. Es allí donde nosotros estamos obrando como si fuera ¿para quién? Para el Señor. Dios quiere que sepamos que Él va a estar con nosotros en todo aquello que demuestre pureza y sea de agrado para Él. Inclusive aquello todo que tenga buena fama. El problema no es la fama, familia. Si usted es un jefe de una gran compañía y tiene muchas personas a su disposición, el problema no es lo que hace con esa posición. El problema no es la posición. El problema es qué hacemos con esa posición. El problema es qué espíritu tenemos cuando ejercemos esa función. ¿Nuestro espíritu está para ayudar? ¿Está para edificar a otros? ¿O está para denigrar? ¿Está para señalar los errores de otras personas? Es en el espíritu correcto, no importa la situación. O sea que el problema no es la fama. Es más, Dios utiliza la fama para ayudar a que más gente venga a redir, venga al carril. Así que bendito sea la fama para aquel que la tiene y que la utiliza en pro de la vida, para que muchas más personas puedan llegar al Evangelio de Cristo. Bendito sea el Señor. Vamos al Salmo 56, 3. Salmos 56, 3.
56:13. El salmista, ¿verdad? Y este está titulado el 56 como oración de confianza, ¿verdad? El 56:3 dice, en el día que temo, ¿en quién confío? En ti confío. En el día que temamos, familia, podemos decir con plena seguridad que en Él podemos confiar. Cuando sentamos miedos, cuando sentamos inseguridades, cuando sentimos en esas oraciones, en esas cosas que nosotros estamos esperando que funcionen, que lleguen a nuestras vidas, que estamos inseguros porque hay muchas cosas, muchísimas cosas, que nosotros no vamos a tener el control. Nosotros podemos ver hasta donde nuestra vista nos llegue. Nuestras manos pueden alcanzar hasta donde nuestras manos lleguen. Nuestros pies pueden llegar hasta donde puedan llegar. Pero hay cosas que no tienen control. En esa, pongámosles todo en el Señor. Y en esos momentos que nos vemos esas cosas, cuando sentamos miedo, familia, en esos momentos de intimidad con Dios, diga, confío en ti. Pongo toda mi confianza en ti. Pablo, a los filipenses, le dijo algo muy interesante. Eso ahorita lo vamos a leer, está en Filipenses 4:6, ¿verdad? Pero lo que llama la atención es el momento en que Pablo se lo dijo. Pablo estaba en la cárcel, era prisionero, era quizás la historia lo indica como la primera prisión que estuvo Pablo en Roma, ¿verdad? En 62 después de Cristo. Y las prisiones romanas no eran como las prisiones de ahora que tenemos facilidades, ¿verdad? Y es capaz que en medio de esa circunstancia por la que estaba viviendo, dar palabra de aliento. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por circunstancias difíciles y hemos sido capaces de alientar a otros? Es ahí que se demuestra, ¿verdad?, de qué madera nuestra fe está hecha, ¿verdad? Está formada. Que en los momentos difíciles nosotros seamos capaces de alimentar, de nutrir, de llevar palabras de esperanza a otras personas, aunque nuestra vida en ese momento aparentemente se esté derrumbando. ¿Verdad? Vamos a Filipenses 4, capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, versículo 6, del 7 al 8. Filipenses 4, tiene que estar en Efesios, ok. 4, de 6 al 7. Y mira lo que dice, es una fórmula que debe estar grabada en nosotros. Sí. Es una fórmula que debe de estar grabada en nuestros corazones y en nuestras mentes, porque si hay algo nosotros vamos a pasar son por tribulaciones. Si hay algo que seguro nosotros vamos a pasar son por dificultades, porque esa es la naturaleza de este mundo. Entonces, ¿qué dice Filipenses? Dice, por nada estéis afanosos. Esos absolutos de parte de Dios dice por nada. No es que por esta cosa que es mínima sí, ni por esta cosa que es grande no, por la que es grande sí debes estar afanado, por la chiquita no, dice por nada. Por nada debes de sentirte afanado. Y el afán es un producto del miedo. Sí. El afán es engendrado del miedo. Porque el miedo produce inseguridad y nosotros queremos que las cosas sucedan a como nosotros pensamos que deben suceder. Y aquí Pablo en la cárcel le está dando palabras de aliento a los hermanos que están fuera, que están libres. Le está diciendo, hermanos, no se afanen por nada.
se afanen, por nada sean afanosos, sino que más bien, ¿qué es lo que le recomienda? Ahí dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Amén. Cuando usted se sienta así como angustiado, usted amargado o tiene alguna situación difícil, quizás usted quiere llamar a alguien para contarle su problema. No, cuénteselo a Dios. Enciérrese allí y descárguele toda la situación que tiene el Señor. Padre Santo, estoy pasando por esta situación. Busque ese momento para tener intimidad. Porque si hay alguien que puede resolver nuestros problemas es Él. Entonces a Él tenemos que entregar nuestros afanes, nuestras inquietudes, nuestras tribulaciones, y se le debemos entregar, como dice allí, en toda oración y con ruego y con acción de gracias. Gracias, Señor, porque no tengo esto, pero pudo haber sido peor. Gracias, Señor, porque perdí el auto, pero pudo haber tenido un accidente y pudo haber estado en un hospital. Gracias, Señor, porque no tengo no tengo para ahorita en este momento para pagar la renta, pero gracias a Dios, tú me estás brindando este trabajo. Gracias, Señor. Entonces que aprendamos. Pablo nos está diciendo, ok, vamos a pasar por tribulaciones, pero no nos quedemos en esas tribulaciones, caminemos por fe. Amén. Caminemos por fe, creamos en ese Dios que es imposible, en ese Dios que hace las cosas posibles imposibles, las cosas imposibles posibles, y aquel Dios que es invisible. Es capaz de dar milagros donde la gente no ve milagros. Y nos dice que en otro versículo dice, ciérrese a puerta cerrada, ¿verdad? Ore. Si hay algún hábito que el cristiano, hijo de Dios, debe cultivar en la oración. Y debe de cultivarla con disciplina. No es esa oración ligera que mientras yo me visto y me veo en el espejo voy orando. Ni cuando voy en el auto, ni me voy vistiendo y maquillando. A veces las mujeres en el auto, ¿verdad? Vamos orando. ¿Por qué? Porque se me olvidó. No, debe formar parte. Y aquí nos está diciendo que todos los días, esas incertidumbres, esas inseguridades que tenemos, nosotros entreguemos a Dios en forma de oración, en forma de acción de gracia y de ruego. Una vida de oración. Tenemos que, ¿sabe que orar es un hábito, no? Tiene que ser un hábito, tiene que ser un estilo de vida. Es una vida de oración. Entonces, mira lo maravilloso de esto, que Pablo dice, que está pasando por esa circunstancia difícil, oren con todos sus afanes, órenle a Dios en forma de ruego, en forma de oración, dándole gracias al Señor. Y mira lo que dice al final. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no oramos, que si nosotros no pedimos en forma de ruego, en acción de gracia, vamos a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. No, este es el resultado de la oración. Sí. A veces queremos el resultado y no queremos hacer el sacrificio. Él está diciendo, oren. ¿Para qué? Para que la paz que sobrepase todo entendimiento guarde sus corazones. ¿Y cuántos de nosotros hemos pasado por dificultades difíciles, situaciones difíciles de enfermedad, hospitalización, decisiones que tenemos que tomar? Y en esas situaciones difíciles, de repente oramos, estamos con el Señor y sentimos una paz. Que usted dice, Dios mío, de verdad que tú guardas nuestros corazones, de que verdad que tú guardas esos pensamientos. En esos momentos donde mucha gente está completamente estresada, nosotros estamos tranquilos. ¿Cuántas veces personas que no son creyentes dicen, ¿y por qué tú estás tranquilo? Mira cómo está tu esposa, mira cómo está tu situación y tú estás tranquilo? Porque confiamos en el Señor. Porque esa paz que Él nos da, no la da el mundo. Esa paz que nos da Él, no la da el mundo. Así que
Cultivemos esa vida de oración, familia, constantemente con disciplina, y vamos a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones. Amén, amén. Vamos a Isaías de nuevo. Isaías 41:13. Isaías 41:13. Isaías 41:13. Y dice, en respuesta a ese Isaías 41:10 que habíamos leído al principio, que no temas, ¿verdad? No temas, porque yo estoy contigo. Vamos a leer primero este 41:10. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. Este es el Señor hablando al pueblo de Israel. Y nosotros somos su pueblo. El Señor nos está diciendo todos los días, hijo, no temas, hija, no temas. No temas, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. Y te dice, no desmayes. No desmayemos. ¿Y por qué no desmayemos? Porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro socorro. Es el que nos levanta como las águilas. Y nos manda a que nos esforcemos. Y siempre te ayudaré. Él es enfático. Hay un nunca y hay un siempre. Siempre te ayudaré. Amén. Siempre te sustentaré. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por situaciones financieras en las cuales dice, no tengo un centavo y tengo que pagar un mortgage, no sé dónde va a salir esto, y de repente, ¡pum!, sale algo y usted dice, ese es el Señor. Amén. Bendito. Uno como hijo de Dios tiene que involucrar al Señor en todo. Y quizás fue el médico que intervino allí con algo, y la gente dice, ay, gracias al médico. No, gracias al médico no. Un hijo de Dios dice, gracias al Señor. Gracias al Señor porque lo utiliza a Él. Gracias al Señor porque utilizó abogado. Gracias al Señor porque utilizó el realto. Gracias al Señor porque... Gracias al Señor, porque gracias al Señor, gracias al Señor, gracias al Señor. Porque vivimos por gracia. Vivimos por gracia. Y dice, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y 41:13, ¿verdad? Isaías 41:13 dice, porque yo Jehová, él reafirma, cuando la palabra de Dios reafirma las cosas, porque tiene una notariedad importante. Porque nos está recordando que Él es nuestro Dios, no hay otro Dios. Amén. Quien te sostiene de tu mano derecha y te dices, no temas, yo te ayudo, no temas. Te sostiene tu mano derecha. Qué bonito llegar a pensar, ¿verdad? Que Dios sostiene la mano del que está orando, así como le hizo a Moisés, ¿verdad? Que mientras tenía las manos levantadas, ganaba todas las batallas, y todas las batallas eran para él, gracias al Señor. Es bonito saber que el Señor levanta nuestras manos en momentos de necesidad, cuando nosotros estamos en ese momento que estamos tan susceptibles, ¿verdad? Allí está el Señor con nosotros. Amén. ¿Verdad? ¿Quién dice un amén a eso, verdad? Amén. Segunda de Timoteo, del 1 al 7. Segunda de Timoteo, 1 al 7. Primera de Timoteo, 1 al 7. Y dice así. Ok. Bien. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Amén. Ahí el Señor nos está hablando y diciendo que el miedo no viene de parte de Él. Porque el espíritu que nos dio no es de miedo, no es de cobardía. Es un miedo de valentía. Un miedo, un espíritu de poder. Y sigue diciendo,
les he dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Así que cuando pensemos y estemos por esa situación difícil, que sentimos un poco de miedo, usted inmediatamente haga como dijo Jesús cuando fue tentado en el desierto. Él no dialogó con el diablo, ni entró en filosofía, ni comprobaciones de que él era el hijo de Dios. No, él respondía exactamente con la palabra. Cuando usted tiene ese miedo a su mente y dice, oh, no puedo hacer esto, que me van a decir aquello, que van a opinar de mí, usted inmediatamente, Dios no me dio un espíritu de cobardía. Dios me dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio, y se empodera de esa palabra, se apodera de esa palabra, porque la palabra de Dios para empoderarse, para hacerse dueño de la palabra de Dios, para poder caminar con ella, para poder ser ejemplo de ella, para que esa sea nuestro escudo, para que la palabra sea la espada, ¿verdad? Para poder nosotros batallar el día a día. Y en 2 de Timoteo 1:7, él afirma, dice, espérese un momentico, hijo, no tenga miedo, no tenga temor, porque ese miedo no viene de parte de mí. Yo te he dado a ti un espíritu de poder, yo te he infundido a ti, a través del Espíritu Santo, un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio. Bendito sea el Señor. Y Pablo decía en Romanos, de otra forma, decía, no recibimos un espíritu que de nuevo nos esclavice el miedo. Vivíamos esclavizados al miedo. El que está viviendo en el miedo vive esclavizado al miedo. Porque ese mundo esclaviza, solo Dios libera. El Espíritu Santo en nosotros, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Hemos sido adoptados como hijos. Hijos de Dios, y podemos tener la plena confianza de poder decir, como dice la palabra, Abba, Padre, Papito, Papi mío. Cuando usted le habla a su papá, ¿cómo le habla? Usted le habla con esa confianza porque es su papá. Papá, mira, es más, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho, papá, pero tú me dijiste esto y esto y esto, ¿verdad? Muchas veces así eran las oraciones y la manera como Moisés se llevaba, Señor, usted me dijo esto y esto y esto. ¿Y qué hace? Dígame, vamos a ser sinceros como padres. ¿Qué hace cuando usted le dice a sus hijos, o a su hijo, esto y esto yo lo voy a hacer, te lo voy a dar, y el hijo le dice a usted, papá, tú me dijiste esto y esto y esto, y tú no lo has hecho? ¿Cómo usted se siente? ¿Cómo usted reacciona? Dice, es verdad, pues te lo voy a dar. Entonces, nuestro Señor está abierto, está dispuesto a esa relación de padres e hijos, está dispuesto a saber que podemos contar como ese Padre, estar seguro que el Señor mismo va a marchar al frente de nosotros en nuestras vidas. Amén. Oh, y si hay alguien que tuvo esa experiencia por 40 años en un desierto, fue Moisés. De día y de noche no pasaron hambre, y en un desierto no hay comida, en un desierto hay sol, en fuego a la lata, como se dice, ¿eh? Y no se le quemaron los pies. Caminaban por 40 largos años, un trayecto que duraba aproximadamente 21 días, le duró 40 años, y por un acto de desobediencia. Es decir, que el Señor tiene planes en nosotros, y sus tiempos son perfectos, pero hay que ser obediente para que se cumpla en ese tiempo que Él tiene para nosotros, porque se pueden alargar, ¿verdad? Entonces, así que podemos decir con toda confianza, familia, que el Señor es quien nos ayuda. El Señor es el que está allí y no tenemos que tener miedo. La Biblia, desde el principio a fin, nos está diciendo, desde Génesis y Apocalipsis, ¿verdad?, que confiemos en Él.
y Él obrará milagros en nuestras vidas. Si vamos a Salmo, no vamos a Salmo 11, 111, 10, pero les voy a decir, Él dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1:7 dice, declara, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 19:23 dice, el temor de Jehová es para vida. Proverbios 14:27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida. Proverbios 14:24 dice, en el temor de Jehová está la fuente, confianza, la fuerte confianza. Obviamente, ese temor que se está hablando en estos versículos no es el temor de miedo. No. Porque como el Señor quiere, como el Señor va a pensar que con miedo nosotros vamos a acercarnos a Él. Es un temor reverencial, obviamente, de respeto, de honrarlo, ¿verdad? Pero no es ese temor que me evita acercarme a Él. Ese es el temor reverencial, por su poder, por su soberanía, por su gloria. Sin embargo, también hay un apropiado respeto por su ira y por su enojo, porque es justo. Entonces, muchos de nosotros tenemos un poquitico de temor si nos comemos en la luz del tráfico, ¿verdad? Deberíamos de tener temor, ¿verdad? Porque sabemos que puede venir una multa, ¿verdad? Entonces, hay una justicia detrás de ese acto. Entonces, ¿por qué podemos pensar que solamente Dios es amor? Dios también es justo. Y hay justicia, es parte de los atributos de nuestro Señor. Reconozcamos todo lo que Dios es, lo cual viene a través de conocerlo a Él y todos a sus atributos. ¿Y cómo uno conoce al Señor? A ver, ¿cómo uno conoce al Señor? ¿Cómo uno conoce al Señor? A través de la palabra. Queremos cada día más saber lo que el Señor, la voluntad de Dios está acá. Sí. A veces no sabemos y le preguntamos a alguien que no sabe, dice, ¿cuál será la voluntad de Dios que tiene? Digamos, ¿tú has leído la Biblia? No, pues léale porque ahí está la voluntad de Dios para él. Sí. Aquí está la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere? Este es un manual de vida. Este es un manual de instrucciones que fue diseñado específicamente para nosotros. Para nosotros. Ese otro temor que se menciona, que mencionamos anteriormente, es producto de ese espíritu de cobardía que se habla en Timoteo. Pero este temor de respeto, este temor de reverencia, ese temor trae bendiciones en nuestras vidas. Entonces, para vencer al temor, ¿qué debemos de hacer? Tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que confiar y amar a Dios completamente. Completamente. Primera de Juan 4:18 nos dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor que echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí un castigo. Es decir, el miedo supone y tiene que ver con castigo. Si usted tiene miedo porque algo hizo mal, porque hay algo que usted rompió ahí, una ley, una fracción o algo que usted sabe que no lo hizo bien. Entonces el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que cada vez que sentamos ese temor, Señor, perfeccióname en el amor. Señor, porque tu palabra combata esas peleas que a veces tenemos, esas tribulaciones. Combatimos esas peleas ¿con qué? Con palabras de Dios. Porque ella es la que produce el cambio. Porque ella es la que redarguye. Porque es ella
la que vino a nuestra vida para que nosotros volviéramos a Cristo Jesús y volviéramos a ser parte de ese plan que en un principio el Señor creó, ¿verdad? Allá en Génesis. Es verdad que nadie es perfecto, y Dios lo sabe muy bien. Y es por eso que Él ha esparcido generosamente aliento contra el temor a través de la palabra de Dios. Alguien por ahí hizo como, digamos, una incursionó en ver cuántas veces la palabra en temas, ¿verdad? Aparece en la Biblia, dice 365 días, ¿no? Quiere decir que todos los días tenemos que tener claro que no tengamos miedo, porque Dios está con nosotros. Dios nos está diciendo que no temamos, ¿verdad? Entonces la total y la completa confianza en Dios es la clave para vencer el temor. Amén. Queremos ser un pueblo de Dios que no le tiene miedo al mundo, pero tiene temor reverencial al Señor. Tenemos que buscar más del Señor. Tenemos que ser ese hijo o hija de Dios que se levanta en la mañana dando gracias a Dios, no importando las circunstancias. A veces no importando el dolor de cabeza que tenemos, es que tenemos que ir a trabajar, que tenemos que hacer aquello y lo otro, y que tenemos que levantarnos. Miren, no nos levantemos de esa manera, porque créeme que la palabra tiene poder, el pensamiento tiene poder. Así que utilicemos ese momento para entrar en oración y darle gracias al Señor. Oremos. Tenemos que leer sin falta la palabra de Dios, familia. Esto es una pregunta que podemos hacernos y no hay que levantar la mano. Es una pregunta de reflexión, ¿verdad? ¿Cuántas veces estoy yo leyendo la palabra de Dios? ¿La estoy leyendo cuando necesito de Él? ¿O estoy leyendo la palabra constantemente como un hábito todos los días? ¿Estoy leyendo un versículo? Estoy caminando en ese versículo diariamente, memorizándole, diciéndole, Señor, ¿qué me quieres decir, Señor? ¿Qué me quieres decir con este versículo? Porque la palabra de Dios habla. La palabra habla. ¿Ok? ¿Cuántas veces estamos leyendo la palabra de Dios? ¿Con qué frecuencia nosotros estamos leyendo la palabra? Solamente usted tiene la respuesta. ¿Cuántas veces estamos orando con disciplina, con empeño, con ruego? Con constancia, con acción de gracia, como dice ese versículo en Filipenses. ¿Tenemos tiempo para disponer nuestro corazón a orar en todo momento? Es una cuestión de reflexión, ¿verdad? Yo, Señor, me miro y digo, bueno, estoy orando como realmente la palabra me dice que debo de orar, con empeño, con disciplina, o no lo estoy haciendo. Me tengo que levantar más temprano, tengo que preparar las cosas, tengo que orar. Y créame, y cuando uno empieza a crear ese hábito, la intimidad con Dios va aumentando. Amén. Va aumentando la intimidad con Dios. Dios quiere tener intimidad con su pueblo. Dios quiere como padre tener intimidad con sus hijos. Él desea. Imagínense que con tanto amor nos ama Él, que envió a su propio Hijo para que el que creyera en Él fuera salvo. ¿Ah? Entonces, oremos. Cuando la palabra de Dios dice orar sin cesar, es vivir sujeto, que nuestro corazón, nuestra mente viva sujeto en todas las cosas que hacemos, en todas las cosas que hagamos, como si fuera para Él. Para el Señor, que vivamos sujetos, que tenemos ese espíritu de oración, de que todo sea puesto en oración. Tenemos que tener una vida dejando que el Señor sea nuestro guía, dejando que el Señor sea nuestra luz, dejando que el Señor sea nuestra lámpara para nuestros caminos. Y así, conociendo más al Señor, créame, se va yendo el miedo. Sí. Sí. Más conocimiento del Señor, menos miedo.
Y si hay menos miedo, hay menos temor, hay menos angustia, hay menos inseguridades, hay menos incertidumbre. ¡Ay, qué cosa tan hermosa! Vivir sin ese temor, sin esa angustia, sin esa inseguridad, es porque tenemos toda nuestra confianza puesta en el Señor. En el Señor. ¿Cuál es su gigante como David? ¿Cuál es su gigante? David fue frente a ese gigante sin ningún tipo de armas bélicas. 3 piedritas que tenía un saquito y ¡guau! Eso fue suficiente. Porque ¿qué dijo él? Yo voy en el nombre del Señor, el Dios de Israel, el Dios que pelea nuestras batallas. Así que, señores, familia, tenemos un Dios que pelea nuestra batalla. Tenemos un Dios que está dispuesto a que cada uno de nosotros abramos nuestros corazones y Él manifestar milagros en la vida de cada uno. Porque es un Dios que está dispuesto a darnos un futuro lleno de esperanza, familia. Un futuro lleno de digno de admiración. Porque el Señor dice que Él glorifica a quien le glorifica. Amén. Y Él honra a quien le honra. Él está dispuesto a darnos todo. Nos dio a su Hijo y nos prepara un cielo allá para que cada uno de nosotros podamos disfrutar, estar en su presencia por la eternidad. Así que vamos a darle un aplauso a nuestro Señor. Bendito sea nuestro Señor, porque Él está allí. Él nos quita nuestros miedos, nuestros temores, nuestras angustias, nuestras insatisfacciones. Confiamos en el Señor. Confiamos en el Señor. Bendito sea, Padre Celestial. Amado Señor, gracias, Señor. Gracias porque tú estás presente, Señor, en nuestras vidas. Gracias porque tú enviaste a tu Santo Hijo, Señor, para que todo el que creyera en Él pudiéramos ser salvos, Señor. Gracias porque enviaste a tu Santo Espíritu para que morara en nuestro cuerpo. Gracias porque sellaste, Señor, nuestras almas. Gracias porque tú tienes tiempo para cada uno de nosotros, para ese llamamiento, Señor. Señor, aviva ese llamamiento, aviva esos dones que nos has dado, Señor, a través de tu Santo Espíritu, para que seamos edificados en la iglesia, Padre Santo, para que seas tú el único, el que reciba toda la gloria y toda la honra por todos los tiempos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bendito sea el Señor.